Ya, muy buenos días. Bueno, mi nombre es Nicole Delgado, soy enfermera, trabajo en el hospital y pertenezco al servicio de cirugía plástica, que por el momento está cerrado, pero cumple funciones en el servicio de pabellón. Y hoy día les voy a hablar sobre el manejo de enfermería en aloinjertos. Bueno, como se ha dicho en casi todas las jornadas, en las dos jornadas, esto es algo nuevo, es algo que recién está comenzando. Por lo tanto, también ha sido un desafío para el área de enfermería manejar a estos pacientes. Como explicó anteriormente el doctor Fonseca, el uso clínico de los aloinjertos, o por lo menos como se ha utilizado acá en este hospital, ha sido principalmente en úlceras de pie diabético, déficit de cobertura extensos y complejos como los pacientes gran quemados, y en laparostomías contenidas, como muestran algunas fotos, pacientes adultos y pacientes pediátricos neonatológicos. Principalmente, bueno, el paciente para instalarse su aloinjerto o injertarse es llevado a pabellón, obviamente, en donde está a cargo este procedimiento del cirujano plástico, el equipo de cirugía plástica, en donde se pueden ver las imágenes en que existe un paciente, en este caso un pie diabético, con una exposición ósea de tejidos de partes blandas y partes duras, y se coloca el injerto, que la verdad es que tiene un aspecto como bien grueso, como explicaba el doctor anteriormente. Tiene mucho aspecto a la tilapia, que es como este pez como medio suave, ¿ya? El cual se deja sobre el lecho de la herida para que tenga contacto con él, y obviamente esto se hace en pabellón. Uno de los aspectos esenciales para la integración exitosa de este injerto cutáneo es que se asegure el buen contacto entre el lecho del receptor y el donante, ¿ya? Por lo tanto, el injerto se fija obviamente con puntos en su alrededor y queda de esta forma como se muestra en la fotografía. ¿Qué factores van a influir en que esto que dijimos anteriormente no ocurra? Es que haya un exceso de déficit de tensión, es decir, que el colágeno quede muy extendido y los puntos queden muy a tensión, que esto disminuye el contacto del lecho de receptor con el injerto, que haya un acúmulo de líquidos, es decir, de sangre, de pus o del suero que se produce por la herida, lo que separa el lecho de receptor con el injerto, y lo otro es el cizallamiento, que es el deslizamiento del injerto propiamente tal con el lecho del receptor. Esto provoca que se dañen los vasos capilares que se forman entre ambos tejidos y por lo tanto hay un desprendimiento posterior. ¿Qué nos ayuda mucho con esto? Es que el paciente, por lo menos los que se han manejado en este hospital, es la terapia de presión negativa o el mejor conocido como VAC, ¿ya? Lo que permite asegurar el contacto óptimo y asegurar la inmovilización del injerto. Ya, no sé si todos lo conocen, pero esta es una terapia de presión que es bajo la atmosférica, entonces sella al vacío, ¿ya? Que ocupan presiones aproximadas de 100, 120 hasta 140 milímetros de mercurio, la cual se programa en la máquina, es de fácil uso. ¿Ya? Esto produce una reducción del edema, remueve el exudado que se provoca al contacto de los tejidos, ¿ya? Y además provoca una formación de tejido de granulación posterior, ¿ya? Tienen otra, obviamente el VAC se utiliza para el manejo de heridas complejas en general y tiene varias características importantes. Además mejora la perfusión de los tejidos y reduce la carga bacteriana entre todas sus características importantes que tiene esta máquina. ¿Qué cuidados de enfermería podemos ver acá? Es que obviamente hay que observar el tipo de fluido que sale al reservorio. El paciente va a salir de pabellón con este aparato. Generalmente acá en sala, en el hospital tenemos varios equipos, por lo menos unos 10, que se ocupan en los servicios clínicos. Mantener el sello al vacío y detectar las fugas también es parte de nuestra función como enfermero, ya que muchas veces los pacientes se quedan dormidos, el VAC está desenchufado y no se dan cuenta y el VAC pasó toda la noche apagado, ¿ya? Esto provoca obviamente todo lo que anteriormente dijimos, quizás un acúmulo de secreción, de sangre entre medio, y obviamente no va a funcionar la terapia, y lo que queremos asegurar es el correcto selle del tejido con el injerto. Obviamente revisar los parámetros de presión, que dijimos que los valores aproximados, los que se utilizan, son entre 120 y 140 milímetros de mercurio. No hay que desconectar obviamente el equipo, generalmente tiene una carga el equipo que dura de 8 a 12 horas según el uso, ¿ya? Y entre medio hay que mantenerlo enchufado.
y a mantenerlo conectado a la alimentación eléctrica. ¿Ya? Esos son los principales cuidados como enfermeros que generalmente tenemos. ¿Ya? La terapia en sí, como le digo, es súper fácil de utilizar y el paciente va a salir con este aparato de pabellón. Bueno, como también explicó el doctor Fonseca, el rechazo natural. El rechazo natural se puede ver como un éxito o un fracaso. En algún momento, como explicó el doctor, se pudo ver un paciente en que a los 7 días se descubre este VAC, pero la evolución natural, que generalmente se produce de 8 a 10 días o en la tercera semana, es que haya un rechazo natural en donde existe una infiltración de polimorfos nucleares en la epidermis del paciente y se observa como una escara necrótica, negruzca y seca. ¿Ya? En algún momento, claro, los colegas lo descubrieron y dijeron, chuta, se necrosó todo, no sirvió de nada. ¿Ya? Pero claramente, como dice el doctor, es una evolución natural de lo que puede suceder o de lo que va a suceder en realidad. Por lo tanto, al pasar esta situación, el injerto o el alinjerto se convierte en una cobertura intermedia en donde pasa por esta interfase de neodermis, ¿ya? Y además de contracción secundaria de la herida. Como podemos ver en la imagen, la dermis del donante queda en contacto o queda en el paciente receptor. Se forma la neodermis, que está rica en fibroblastos y nuevos vasos. Y lo que explicaba también el doc es que hay un andamiaje e inductor biológico, ¿ya? El andamiaje que le ofrece el donante al receptor y que nuevamente se llena de células, las que posteriormente van a ayudar al paciente a cerrar su defecto. La parte de enfermería, ¿cómo manejamos ese rechazo? El rechazo inicial se va a manifestar, como expliqué anteriormente, con una escara negruzca y seca, muy deshidratada, y podemos tener dos posibilidades, obviamente el debridamiento y la curación avanzada. La curación avanzada, que es parte obviamente de enfermería, que es un procedimiento que se realiza al limpiar cualquier herida o úlcera utilizando suero fisiológico o un limpiador profesional y dejando como cobertura algún tipo de apósito interactivo, bioactivo o mixto. El desbridamiento propiamente tal es una técnica de la eliminación del tejido desfaselado, en este caso necrótico, de una lesión, con el objetivo de tener un tejido limpio que permita una cicatrización. Los tipos de desbridamiento tenemos dos principalmente, el quirúrgico y el médico. El quirúrgico es aquel que se puede realizar en pabellón, que lo realiza un médico, o también nosotros lo podemos realizar en la parte de enfermería en sala, utilizando un instrumento afilado, ya sea el bisturí o una cureta. Es un procedimiento semiselectivo en el que yo saco obviamente tejido necrótico, pero a la vez también puedo romper tejido bueno, y obviamente es un poco más invasivo. Y tenemos el otro tipo de debridamiento, que es el debridamiento médico, que existe el debridamiento autolítico, osmótico, enzimático y mecánico. ¿Ya? Estos son los tipos de debridamiento en que nosotros como enfermeros utilizamos ciertos grados de apósitos para poder realizarlo. El autolítico y el osmótico son los recomendados. El enzimático no es costo efectivo porque son apósitos demasiado caros y que no se encuentran obviamente en el servicio público, es muy difícil encontrarlos, y el mecánico ya está casi obsoleto, ya que antiguamente se ponía una gasa tejida sobre la escara y se rasgaba todo, ¿ya? Que obviamente eso ya está obsoleto. Los dos que nos quedan son el autolítico y el osmótico. En el debridamiento autolítico se utiliza un apósito interactivo bioactivo, en el cual se produce una autodigestión o activación de las enzimas proteolíticas utilizando este tipo de apósito, que en este caso podemos encontrar el hidrogel o el tul, o también llamado Yelonet, ¿ya? Y también el apósito transparente adhesivo, que también ambos apósitos otorgan una humedad al tejido que permite que se active las enzimas proteolíticas y se va eliminando. Y el debridamiento osmótico funciona por diferencia de osmolaridad, en que específicamente al aplicar un apósito que tiene una osmolaridad mucho más alta que los exudados de las heridas, se mezclan y produce una eliminación de esta capa negruzca o en este caso tejido desfacelo. Ya algunos apósitos que son de tipo osmótico son las gasas con cloruro de sodio, los apósitos con miel y los apósitos con Ringer y PHMB. Maravillosamente el hospital, gracias al servicio de cirugía plástica, tiene en algunas áreas acceso a la miel. ¿Ya? Es un apósito revolucionario que se lanzó hace como 2 años por una empresa chilena, ¿ya? Que es el Ulmo Plus.
es una miel que es una miel de ulmo que se produce en el sur de Chile, ¿ya? Y este apósito es muy maravilloso, uno lo aplica obviamente en las heridas y ve cómo fácilmente se va limpiando, ¿ya? Este es de tipo osmótico y produce el debridamiento. Luego tenemos el apósito transparente, que es también llamado Tegaden, que también se puede utilizar, que provoca una humedad fisiológica y se va retirando la capa negruzca o debridando. El hidrogel, que me imagino que todos lo conocen también, que está hecho a base de agua y que generalmente se aplica junto con otro apósito que mantenga la humedad fisiológica, que es el tul o el también llamado Yelonet o la gasa parafinada. Y los apósitos con ringer, que en realidad, claro, el hospital en algún momento los tuvo, ya no lo tiene, también es un apósito muy bueno, que como dije anteriormente, tiene una alta osmolaridad y permitía limpiar muy rápidamente las heridas, ¿ya? En algún momento fue descontinuado del stock del hospital. Entonces tenemos dos casos posibles, una evolución clínica del aloinjerto, puede ser un cierre por segunda intención o un aseo quirúrgico más injerto dermoepidérmico. En este cierre por segunda intención, obviamente vamos a tener el lecho del paciente, el debridamiento que podemos hacer en sala, sacar la capa negruzca y utilizar el tipo de apósito según la evolución de la herida, ¿ya? Y el otro evolución es un aseo quirúrgico más un injerto dermoepidérmico. Según la realidad local del hospital, probablemente no hay muchos pabellones disponibles, obviamente eso se tiene que hacer en pabellón, en donde se saca la capa ya por completo, la capa necrótica, y se injerte con un injerto propio del paciente, que es como muestran las fotos, que específicamente se injertó el paciente, lo injerto, la capa necrótica, luego se injertó con el mismo injerto del paciente. Y el otro caso clínico, este es un paciente que manejé en el extrasistema, un paciente que se injertó, que en algún momento se desprendió, perdió harta parte del halo injerto, luego con curaciones avanzadas que nos demoramos igual harto tiempo, unos 2-3 meses, en limpiar bien la herida con apósitos debridando, sobre todo con la miel, como les expliqué anteriormente. Si ustedes ven en la quinta imagen hay una retracción, como había explicado anteriormente, ya que como queda la dermis del paciente donantes, estos tienen una elasticidad y se va contrayendo la herida hasta el centro hasta que finalmente ya cerró. Este paciente es un ícono para mí porque era su única alternativa, ya tenía una amputación infracondílea de la otra extremidad, por lo tanto la exposición ósea que tenía en ese pie claramente iba a una amputación infracondílea de la otra extremidad y hoy en día está caminando. Bueno, y cada eslabón de la cadena es primordial para mantener la fuerza necesaria y enfermería sigue y seguirá siendo un eslabón fundamental en el manejo de cualquier paciente. Muchas gracias. ¿Alguna duda, consulta? Felicitaciones primero que todo, Nicole, tienes un muy buen manejo de las heridas, impresionante, y te quería a raíz de lo mismo preguntar, en el fondo ¿es necesario en el fondo hacer como el curso avanzado de herida o simplemente con el ejercicio práctico del día a día uno va asimilando más o menos qué paciente puede ingresar como a este programa de usar o amnios en el futuro o piel, o es un protocolo? ¿Cómo hacen ustedes para decidir este paciente puede ser susceptible de ser tratado con esto o es mejor usar otra cosa? Claro, bueno, eso depende mucho también de la realidad local de cada hospital. Como esto es nuevo, claramente los pacientes en este momento son parte del servicio de cirugía plástica, como le digo, está cerrado, pero que están repartidos por hartos servicios del hospital y que los cirujanos plásticos tienen que pasar visita diariamente entre el estadio, traumatología y todo. Dependiendo de la evolución clínica del paciente, es lo que yo explicaba, que quizá hay pacientes en que van a rechazar mayormente ese halo injerto, o hay otros pacientes que no. Entonces, dependiendo de esa evolución que tenga el paciente, es qué tipos de apósitos se pueden utilizar y qué tan rápido se pueden cerrar. La idea es que no tenga un defecto abierto por mucho tiempo, ya que eso se expone a que se colonice el tejido y que se infecte en algún momento, como cualquier herida que se abre. Pero principalmente es eso, verificar la evolución. Quizá hay algunos pacientes que con 2-3 curaciones cierran por segunda intención, como hay otros pacientes que no, pacientes diabéticos, inmunodeprimidos probablemente, que no van a cerrar tan rápido. Es mejor poner un injerto dermopidérmico y así se cierra o se sella el problema. Entonces, dependiendo, yo creo que la evolución clínica, en este momento, como recién estábamos implementando todo. Tiene que haber también, por ejemplo, factores, tiene que haber un compromiso, mejor dicho,
de la familia en el cuidado, o basta, por ejemplo, con poner el parche del tipo que sea y necesita, no sé, una alimentación especial, cuidados especiales en la casa, O sea, que tenga que, claramente, por ejemplo, que dijéramos, que a veces nos pasa con los donantes, por ejemplo, de hígado, que si no tienen una buena red de apoyo, que son pacientes que no han sido, que tienen un daño hepático crónico por alcoholismo, y que si uno no ve que tiene un compromiso de realmente dejar, que va a pasar 6 meses de abstinencia, finalmente no se ingresa a la lista de espera. Claro. Aquí también me imagino que debe haber un apoyo familiar, o no es muy necesario. O sea, siempre un apoyo familiar es necesario, sobre todo para el traslado del paciente, y depende de dónde se trate. Si el paciente está hospitalizado, es mucho más seguro tenerlo acá. Pero una realidad local, insisto, las camas no siempre faltan. Por lo tanto, un paciente que se maneja de forma ambulatoria claramente tiene que tener a alguien que lo traslade, que no apoye mucho la extremidad, donde sea que esté. Obviamente una alimentación que sea rica en proteínas para favorecer la cicatrización en sí. Entonces es más que nada eso, pero aún así igual puede ser un paciente solito, que también se puede hacer. No es algo tan invasivo. No tener red de apoyo. Completar lo que dice Nicole. Nosotros tenemos, por suerte, en Iquique también una red de apoyo adicional, que son las trabajadoras sociales, que se preocupan del detalle del paciente, si necesita algún apoyo especial o no. De hecho, los mantenemos hospitalizados si no tienen posibilidades, y si las tienen, y también de las nutricionistas, también del kinesiólogo. O sea, trabajamos en equipo. Bien integrado. Tenemos un equipo completo que está pendiente de cada uno de estos detalles, según lo que el médico solicite. Ellos adquieren, o sea, ayudan a que eso se logre. Y también otra red de apoyo puede ser es que también existe la hospitalización domiciliaria, que además también eso permite descongestionar camas en el hospital, tener al paciente mucho más vigilado, pero en su hogar y obviamente en su ambiente. Bien, Todo eso está funcional en Yo quiero hacer un comentario extendiéndome un poco a lo que habló Nicole. Lo primero es decir, felicitarla como siempre, porque estamos acostumbrados a su excelencia profesional y académica. Y decir que cuando uno tiene una alternativa, tiene que tratar de hacerlo lo más asequible a todas las personas. Y esto está diseñado, o lo tenemos pensado, para que esto pase de ser un halo injerto a un apósito biológico. Entonces, si yo logro, entre comillas, hacer entender y tengo una disponibilidad mayor de tejidos, y esto es un apósito biológico, el día de mañana, si nosotros tenemos mucho tejido, la enfermera, en vez de colocar un tul, una miel o un Yelonet, va a colocar un halo injerto. Apósito de piel. Va a ser un apósito de piel, y eso va a ser porque en el fondo el aseo quirúrgico, el acceso a pabellón es muy restringido. Entonces, que muchas veces, por ejemplo, el paciente diabético no le duele, no le molesta, entonces en la misma sala, con todas las medidas de asepsia y antisepsia, se puede hacer una curación y se puede colocar el injerto de piel, y no necesariamente lo puede hacer el médico, sino que una enfermera capacitada que le haga una curación con este nuevo apósito biológico. Entonces, eso es acercar la solución al problema, porque muchas veces el apósito, o sea, tenemos un camino que el apósito, el injerto es súper bueno, pero oye, resulta que para hacer eso también necesitas un pabellón. Pero ahora, si yo le borro el pabellón, ya ahora sí lo hacemos mucho más asequible. Y más eficiente, claro. Entonces eso es una parte. Y obviamente las enfermeras acá del hospital ya todos saben manejar lo que es población avanzada con el uso del sistema de aspiración negativa, que nos hace que este injerto se adhiera más. Muchas veces cuando uno coloca puntos en los bordes se hace una especie de carpa. Entonces, en el fondo, se levanta el injerto y abajo queda un espacio que no permite la adherencia. Esto nos ayuda bastante. Marcelo, ¿eso se usa para todo tipo para cualquier injerto de piel? No, lo que pasa es que depende de la forma de la herida. Claro, el doctor Moya siempre él tiene más habilidades quirúrgicas que yo, entonces él coloca los injertos y no les coloca ni punto ni nada. Yo soy más torpe, entonces yo sí le coloco un puntito a los bordes y además lo cierro con un sistema al vacío. Ahora, ¿qué me garantiza eso? Que el porcentaje de prendimiento sí cambia. Si tú colocas, lo que dicen los trabajos, si tú colocas un injerto, no estamos hablando de un injerto, pero si tú colocas un injerto, el porcentaje de prendimiento va del 90 al 95%.
Si tú colocas un injerto con un sistema de curación al vacío, llegas al 99,5%. Entonces es un injerto que en general va a prender. Entonces tú te aseguras, entonces si estás colocando una cuestión que te costó el mundo sacarlo, no te lo vayas a echar a perder porque en el fondo te quedó mal puesto el injerto. Entonces, el concepto es tratar de que esto sea lo más asequible a las personas. Y uno es poder tener esta piel que era súper rara, ahora va a ser mucho más frecuente y además saltarnos al tiro al paso siguiente y transformarlo no en un tejido, sino en un apósito biológico. Claro. Ahora, y que deje también, perdona Marcelo, que deje tener también esos como requisitos que nos pasa con los órganos que les comentaba, si no tiene una red de apoyo atrás, si el paciente... No, aquí en el fondo al ser como un apósito biológico se le puede como poner un parchecito a cualquier persona. Exacto, si se le perdió porque tenía una caja adentro guardada. O sea, entonces, estas restricciones tienen que ver con priorizar cuando un recurso es muy escaso. Si tú tienes una cantidad de oferta mucho mayor, esta priorización cada vez va a ser menor porque en el fondo te va a sobrar. Claro. Ahora, el último caso que presentó la Nicole, en el fondo era un paciente que usted le acaba de nombrar que las alternativas de este ascensor reconstructivo, las últimas son la microcirugía y el uso de la matriz térmica. Este paciente era un paciente que tenía una enfermedad arterial oclusiva, que tenía todas las arterias tapadas, todas. Entonces el tipo, la última alternativa que era la microcirugía no la tenía. El tipo llegó a la consulta llorando porque el tipo lo iban a amputar más arriba y ya lo habían amputado la otra pierna. Entonces en el fondo uno le dice al paciente, bueno mira, porque lo mandaron, mira, aquí hay un loco que hace esta tontera, entonces anda a inventarle al loco a ver qué pueden hacer con tu pierna. Y finalmente uno se da cuenta que esta es una alternativa incluso para los pacientes que tienen contraindicaciones de otra cirugía más compleja. Claro. Entonces, porque tú puedes hacer esto mismo ni siquiera en pabellón. Entonces, pero sí el manejo de enfermería es súper importante y es súper importante además saber qué va a pasar en cada momento. Porque en el fondo al día 7 está súper frío, está perfecto, pero al día 21, hoy esta cuestión está mala, no sirvió para nada. O sea, no, eso es... El rechazo es parte de la evolución natural del uso de los alógenos. Muchas gracias.